Hola, buenas noches. Desde el silencio de la madrugada, quisiera explicarles una historia que posiblemente a muchos les cuadre más, les parezca más lógica que todas las historias increíbles que nos han contado durante años. Cuando digo años me refiero a siglos, incluso milenios. Doy por hecho que no todos, pero la gran mayoría conocen, en cierto modo, en cierta medida, conocen o por lo menos han oído hablar de la Biblia, del Nuevo y del Antiguo Testamento, de los Evangelios, de los escritos. Algunos la conocerán más, menos, incluso hay personas que aparte de la religión cristiana y del catolicismo, también tienen ciertos conocimientos sobre otras religiones y es muy curioso que en muchas religiones se mencionan, hacen referencia a hechos concretos y eso nos da, o por lo menos a mí, nos da que pensar en que si varias religiones de diferentes lugares del mundo, de diferentes partes del mundo, comentan y hacen referencia y explican algún suceso, es porque muy posiblemente algo hay, algo habrá pasado. Es muy probable que ese suceso del que hablan sucediera de verdad. Y ahora os voy a explicar un poco para que lo entendáis mejor. Supongo que algunos de vosotros sabréis que los textos oficiales de la Biblia, llamados canónicos, cuentan una cosa y todos, o casi todos, o muchos conoceréis que también existen los textos y las escrituras, los relatos que la Iglesia romana consideró como prohibidos, ocultos, que en griego serían apócrifos, textos que fueron escritos que supuestamente eran igual de reales que los canónicos, pero a la Iglesia del siglo IV, romana, pagana, farisea, no le interesaba muchas partes de esos textos. Y de ahí pasaron a ser prohibidos, considerados como herejías, apócrifos, y muchos fueron quemados, como los que se quemaron en la famosa Biblioteca de Alejandría y en otros lugares. Repito que esta historia seguramente a muchos les cuadrará, la verán más lógica que todo lo que le han contado o nos han contado durante miles de años. Casi todos sabréis lo que cuenta la Biblia, lo que cuentan los evangelios, los textos, las escrituras canónicas sobre los famosos ángeles caídos. Antes de continuar, quiero dejar claro una cosa, que ya la he dejado clara muchas veces y lo he explicado muchas veces, que yo solo soy el mensajero.
el narrador. Yo solo os cuento la historia. Yo ni me posiciono, yo ni las afirmo, ni las desmiento. Eso queda para mí y para mis pensamientos. Yo simplemente lo cuento y ustedes son los que deben sacar las conclusiones. Ustedes son los que deben considerar si es real, no es real. Pero yo simplemente, mi trabajo es, y mi misión es contarles la historia nada más. También, que quede claro, y también hay que decir que no es una historia que yo me haya imaginado o que yo me la haya inventado o que yo haya hecho ciertas conjeturas, sino que a base de leer, a base de escuchar a gente que ha investigado el tema, uno llega a ciertas conclusiones que, como os he dicho antes, y os vuelvo a repetir, tienen más lógica que la que nos han contado toda la vida. Y posiblemente muchos también entenderéis con esta historia cómo ha funcionado siempre el mundo y sobre todo entenderéis lo que está sucediendo, perdón, en los tiempos actuales, en los últimos años. Como os iba diciendo antes, la Biblia oficial católica respecto al tema de los ángeles caídos siempre nos han contado que hubo una serie de ángeles que se rebelaron contra Dios. El motivo era porque tenían celos de Dios, tenían envidia de Dios, querían ser como Él, se veían inferiores a Él y querían ser como Él. Y por eso Dios, como castigo, los desterró, los expulsó del cielo y los mandó a la tierra. Esa es la versión que todos habéis escuchado, supongo, o la versión que a todos os han contado, supongo, porque es la misma que he escuchado yo y la misma que me contaron a mí cuando era pequeño. En los textos y en las escrituras apócrifas, conocidas como el libro de Enoch, que en realidad no es un solo libro, son 3 libros. Ahora no recuerdo muy bien el título de cada uno. Supongo que me equivocaré. Perdonadme si me equivoco. Creo que primero era el Génesis, el segundo era el Enoch eslavo, si no recuerdo mal, y el último era el Enoch hebreo. El primero era el libro de Enoch etíope, porque fue encontrado en Etiopía. En esos textos, en esos relatos, en estas escrituras, en esos documentos, porque en realidad son documentos, sobre el tema de los ángeles caídos, la cosa cambia de manera notable. Muchos sabréis que los textos oficiales están retocados, están manipulados, están reescritos, están literalmente inventados. Como ya os he dicho antes, por los primeros que escribieron la primera Biblia en el siglo IV, que resumiendo, lo único que hicieron en aquel momento, al ver el auge del cristianismo, la paganería, lo que quiso hacer es utilizar, aprovecharse de Jesús
de la historia de Jesús para, ¿cómo diría yo? Para camuflarla no, para sustituirla, para hacer una estafa, para sustituir las fiestas paganas, la cultura pagana, hacerla pasar por el cristianismo, cambiando fechas, cambiando eventos, cambiando muchísimas cosas, como por ejemplo el nacimiento de Jesús, las fechas del nacimiento de Jesús, fiestas que hoy en día todavía se celebran, que antes el cristianismo verdadero, el verdadero cristianismo nunca la celebró. Son todo fiestas paganas, rituales paganos, camuflados de cristianismo. Os voy a poner unos ejemplos. La Navidad, por ejemplo. Para no extenderme mucho, ir al grano, en esos libros de Enoch, en esos textos, en algunos pasajes, el tema de los ángeles caídos cambia mucho de la versión oficial. Sí, supuestamente hubo unos ángeles que fueron expulsados del cielo en la versión oficial. En los libros apócrifos, la versión es que no fueron expulsados. La versión es que realmente sí tenían envidia. Tenían mucha envidia, pero no tenían envidia de Dios. Tenían envidia del ser humano. Y esos ángeles se rebelaron contra Dios. Para que veáis un poco cómo tergiversan y cómo manipulan una verdad, te la cuentan a medias, ¿no? Te cuentan media verdad, media mentira y te la van mezclando. Sí se rebelaron contra Dios por envidia, pero no por envidia contra Dios, sino por envidia contra el ser humano. Le tenían envidia, le cogieron celos al ser humano y le dijeron a Dios, ¿por qué has creado al ser humano si nos tienes a nosotros, que somos mejores que ellos? Y Dios supuestamente les contestó y les dijo que no, que el ser humano era una creación suya y que el ser humano era diseñado para ser el ser superior, el ser más superior en la Tierra. De todos los seres vivos, sería el ser que reinaría en la Tierra. A lo que los ángeles le contestaron que si por favor les podía enviar a la Tierra para demostrarle a Dios que ellos eran mejor que los humanos. Envíanos a la Tierra y te demostraremos que nosotros somos mejor que los humanos. Y así fue. Dios les concedió ese deseo, los envió a la Tierra, los envió, no los expulsó, los envió a la Tierra. Muchos también habréis oído hablar, si conocéis un poco el tema de los libros apócrifos, lo que contaban, ¿no? Sobre lo que había antes, digamos, antediluviano, el mundo, el escenario, ¿no? Cómo era el mundo, cómo era aquel escenario antes del diluvio y por qué se produjo el diluvio, supuestamente. Muchos habréis oído hablar de los Nephilim, que eran una especie de humanos o semihumanos o protohumanos que eran gigantes, que eran
dimensiones desproporcionadas. Y al respecto hay muchas leyendas, muchas escrituras, no solo esta. Luego hablaré un poco más. ¿De dónde surgen estos gigantes? Supuestamente, los ángeles que retaron a Dios, al bajar a la tierra, muchos pensaréis, hombre, pero si son ángeles, ¿cómo van a...? ¿No? A ver, vamos a entender que si Dios envía a unos ángeles a la tierra, no los envía como ángeles, ¿no? Haría lo mismo que hizo con Jesucristo, ¿no? Lo envía con un cuerpo humano, los envía dentro de un cuerpo humano. Nadie los podría diferenciar, ¿vale? Cualquiera que los viera pensaría que son humanos. ¿Qué pasó cuando estos ángeles llegaron a la Tierra? Que descubrieron a las mujeres de la Tierra, a la mujer humana. También muchos habréis oído que los ángeles, cuando bajan a la Tierra y adoptan una apariencia humana, suelen ser atractivos, bellos, suelen ser guapos. Entonces hubo una combinación. Por un lado, los ángeles se vieron atraídos por las mujeres humanas, se vieron tentados, cayeron en la tentación, y por el otro lado, las mujeres humanas, al verlos tan bellos, pues los seducían y ayudaron a que este suceso sucediera, valga la redundancia. Pues eso es lo que sucedió, supuestamente. Los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres humanas y fruto de esas relaciones nació este tipo de especie, entre comillas, extraordinaria, sobrenatural o como queráis llamarlo. Surgieron este tipo de seres gigantes. Dicen que algunos llegaban hasta los 25 metros de altura, que es una altura considerable. Se habla de que eran muy violentos, que se aprovechaban, atacaban, destruían, y de ahí es de donde viene el enfado de Dios y la orden de destruir todo eso con un diluvio. Todos conocéis, ¿no?, la historia de Noé, el arca, etcétera, etcétera. Y así fue. Dios mandó, eso lo dice la Biblia oficial, Dios mandó que hubiera un diluvio, eligió a Noé por ser un hombre justo. Noé, supuestamente, era, no recuerdo muy bien si era nieto, creo que era bisnieto de Enoc, que Enoc también fue elegido por Dios por eso, por ser un hombre justo. Hay una historia también respecto a Enoch que es muy larga, sería otro vídeo, que de ahí es de donde viene todo el tema de los libros, las escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hubo un diluvio, se extinguió todo, supuestamente, menos los que se salvaron en el arca, porque Dios quería eliminar, ¿no?, ese error que había cometido, ¿no?, con los gigantes. Quería eliminar todo eso, pero de alguna manera muchos de ellos, después del diluvio, lograron sobrevivir y hay
también evidencias en las escrituras, como por ejemplo David y Goliat. Hay muchas teorías. Muchos dicen que cuando comenzó el diluvio, algunos de esos gigantes se agarraron, bien, se agarraron al arca para intentar sobrevivir, ¿no? Para no ahogarse. Y ya os digo, hay muchas teorías al respecto, pero supuestamente lograron sobrevivir. Dicen que después fueron los que lograron sobrevivir, fueron condenados, fueron escondidos, dicen en los textos, bajo montañas ocultas. Otros creen que están escondidos bajo la Antártida. De ahí tantas excursiones de gente de la élite, desde el imperio nazi hasta gente de hoy en día. Investigad, buscad, como mucha gente de la élite, Macron, más gente, mucha más gente. Ahora no me vienen, ¿no?, los nombres a la cabeza, pero mucha más gente que han viajado sospechosamente a la Antártida. ¿Para qué? ¿Para ver nieve? No nieva en París, Macron. Algo hay ahí, ¿no? Algo hay ahí que le interesa a las élites o tienen contacto con las élites. Jesucristo, en sus últimas palabras, en sus últimas advertencias, le dijo a sus apóstoles y les habló sobre los ángeles caídos. Y les dijo que sí, que realmente habían ángeles que habían no caído, pero que habían bajado a la tierra. Y que hará esos ángeles, evidentemente, no fueron caídos. Lo mandó Dios, salió mal la cosa y tuvo que destruirlo. Pero Jesucristo, ya os digo, en sus últimas palabras, en una ocasión mencionó a los ángeles y dijo que sí, que estaban en la tierra y que ahora, en aquel entonces, pero ahora también, su misión era apartar al ser humano de Dios, apartar al ser humano de la fe en Dios. Es más, acabar con el ser humano, porque realmente le tenían envidia. Destruir al ser humano. ¿Qué hay realmente oculto en la Antártida? ¿Qué nos esconde la Antártida? Desde hace décadas han habido cientos de expediciones de investigadores con el objetivo de investigar y descubrir lo desconocido. Y todo esto no sale de la nada. Todo esto sale de estos textos apócrifos, de estas anotaciones, de estas revelaciones, de estos, ¿cómo diría?, documentos, de la información que hay en esos textos, de todo lo que hacían referencia y se nombraba en los textos apócrifos, incluso en la Biblia oficial, también se hace mención a este tema. Ya digo, la Biblia oficial también hace mención a lo que puede existir en la Antártida, lo que no conocemos, lo que podría haber allí, lo que podríamos encontrar allí, oculto en los lugares más recónditos y inaccesibles de la Antártida. Un lugar extremadamente hostil. No solo Macron y otros líderes
han sido los que se han interesado sospechosamente, curiosamente y sospechosamente por los secretos que supuestamente nos esconde la Antártida. No solo el Imperio Nacional Socialista Alemán se interesó y viajó e investigó viajando a la Antártida. Muchos pensarán que a lo mejor viajaban por turismo, no sean tan ingenuos. Estamos hablando de élites, estamos hablando de viajes que valen mucho dinero y te juega la vida en ello. Y no creo que cualquier persona con 2 dedos de frente cree y piensa que no fueron allí a ver la nieve y a ver el hielo. Fueron a otra cosa muchísimo más importante, es evidente. Buscaban algo más importante y poderoso que un simple glaciar de nieve, de hielo. También es sabido que el Imperio Nacional Socialista Alemán estaban obsesionados con conseguir adquirir objetos o conocimientos superiores que les hicieran ser superiores, porque su objetivo era conquistar el mundo y dominar el mundo. Y todos sabemos que se dedicaban a eso, ¿no? A el esoterismo creían en eso, en ese esoterismo de conseguir objetos de poder, conocimientos ocultos, para poder ser más poderosos ante el resto del mundo, que era su objetivo. Por eso no creo que viajaran hasta la Antártida para ver a los pingüinos. Es comprensible que estuvieran, y lógico, que estuvieran obsesionados con conseguir todos estos tipos de objetos o conocimientos, que como ya he dicho, su objetivo era dominar el mundo y ser más que nadie. Por lo tanto, es totalmente comprensible. No es descabellado ni conspiranoico pensar que tenían esa idea y esos objetivos. Todos los ejércitos quieren tener las mejores armas. Y qué mejores armas que estas que estoy mencionando, ¿no? ¿Qué armas tienen más poder que de las que estamos hablando? No solo Macron, el francés, en su día también se interesó por visitar la Antártida, el antiguo expresidente de los Estados Unidos, Obama, y muy recientemente también lo ha hecho ese ser abyecto e infumable, que es de esos personajes que curiosamente y sospechosamente no parecen humanos, como en el caso de muchos, ¿no? Como he mencionado antes a, a Biden, a la reina de Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, hace poco, recientemente, también viajó a la Antártida. No creo que fuera a ver la nieve. El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Y contra más datos doy, más, imagino, igual que a mí, más nos da que pensar. A la par que van encajando las piezas del puzzle. ¿Y quién ha manejado la historia? ¿Quién maneja la historia? Desde Santiago, que se aparece en los ejércitos de las luchas de los cristianos con los árabes, hasta otras cosas, ¿no? ¿Quién maneja la historia? Sí hay una élite de oscuros, personajes a los que no conoce el gran público, que manejan todo. Probablemente.
probablemente. Por lo menos lo que yo conozco es que en el ámbito militar no tenemos ni idea de lo que saben, de lo que hacen, de lo que experimentan y hasta dónde llegan. Militares, mucho más importante que los políticos. Los políticos no tienen ni idea.